Un saludo cordial, compañeros, profesor y oyentes en general. Me dirijo a ustedes como representante del grupo 5 de la materia de mecánica de fluidos de la carrera de Ingeniería Civil Ambiental de la prestigiosa Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Pues hoy nos presentamos, yo y mis compañeros, para darles a conocer o llevarles o mostrarles el desarrollo de una propuesta muy interesante acerca de un laboratorio que es netamente experimental y que pues en esta coyuntura actual nos facilita mucho para los estudiantes poder desarrollar un laboratorio virtual. Es de gran ayuda para entender la teoría que muchas veces se nos vuelve tedioso. A continuación les voy a dar un breve recorrido por la página en la cual vamos a desarrollar nuestro laboratorio. Y pues como presentación les voy a hacer llegar los objetivos. Al final de este experimento, nosotros deberíamos poder diferenciar y encontrar la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática de diferentes fluidos. También podemos determinar la velocidad terminal de las esferas en caída libre en los fluidos. Ahí tenemos un par de objetivos más. Para no ser extensos, pues vamos a ir a un resumen del marco teórico que es base para nuestro laboratorio. Acá tenemos un resumen de toda la teoría concerniente a la viscosidad de los fluidos. Como pueden ver, la teoría y fórmulas concerniente al viscosímetro de Stokes. Bien, acá podemos encontrar una guía o unas instrucciones para desarrollar nuestro laboratorio. Para no hacer de manera errada o cualquier cosa, nos podemos guiar de estas instrucciones. También nos proporcionan una prueba de saberes previos. Podemos encontrar 5 preguntas a las cuales tenemos que responder de manera previa, con nuestros conocimientos previos. En este icono nos vamos a ir directamente a la experimentación, al desarrollo de nuestro ensayo de laboratorio. Les voy adelantando un poquito. Vamos a determinar la viscosidad en un tubo cilíndrico de agua, de aceite y también de glicerina. Muy bien. Entonces, como icono final tenemos a la prueba en la que nos hacen 5 preguntas también, pero ya de conocimientos obtenidos en el desarrollo de nuestro laboratorio. Así que sin más preámbulos, les paso con mi siguiente compañero para que empiece a desarrollar nuestro marco teórico y a continuación también nuestro experimento en sí, el desarrollo virtual de un laboratorio. Fundamento teórico. Bueno, el viscosímetro de Stokes. Bueno, al realizar el estudio de fluidos se debe tener en cuenta características como la temperatura y la presión para comprender el comportamiento mecánico de un fluido. Otra propiedad importante para comprender la mecánica de fluidos es la viscosidad. Aquí tenemos un concepto que es la viscosidad, que se puede considerar como una cantidad que define cuánto resiste un fluido al flujo. Y cuando la viscosidad de un fluido es constante, para diferentes esfuerzos cortantes y su valor no varía con el tiempo, el material en cuestión se puede llamar un fluido newtoniano. Y bueno, esa nomenclatura se debe a la ley de viscosidad de Newton, que se puede ver en la siguiente ecuación, en donde T es el esfuerzo cortante dado en Newton por metro cuadrado, el U es el coeficiente de viscosidad, también conocido como viscosidad dinámica o viscosidad absoluta, y bueno, el diferencial de U respecto a Y, que es el gradiente de velocidad que se encuentra al derivar el perfil de la velocidad en función de Y. Aquí hay algunas cantidades que influyen en la viscosidad de un componente, como mencioné anteriormente, la presión y la temperatura. En la presión tiene una influencia que en la mayoría de los casos puede pasarse por alto.
Bueno, como por ejemplo, usando la viscosidad del aire, un aumento de 1 a 50 atmósferas en la presión del aire provocará un aumento de la viscosidad del aire en solo un 10%. Y la temperatura, que tiene una influencia considerable en la viscosidad de un fluido. En general, bueno, el aumento de temperatura en los líquidos tiende a reducir su viscosidad y aumenta su fluidez. Y bueno, en los gases existe un ligero aumento en la viscosidad absoluta al aumentar la temperatura. En diversas aplicaciones en mecánica de fluidos y transferencia de calor, la relación entre la viscosidad absoluta y la densidad del componente se conoce como viscosidad cinemática. Tenemos la siguiente fórmula en donde V, que es la viscosidad cinemática, es igual a la viscosidad dinámica dividido entre la densidad, donde bueno, la densidad se da en kilogramos sobre metro cúbico y la unidad de la viscosidad cinemática se da en metros cuadrados sobre segundo. Aquí, la clasificación de fluidos. Bueno, tenemos primero un flujo turbulento, en donde el flujo laminar. Bueno, el flujo laminar, las líneas de corrientes individuales no se interrumpen y fluyen alrededor del objeto. Y bueno, en el caso del flujo turbulento, las líneas actuales se interrumpen y se generan remolinos que producen una considerable resistencia a la fricción. Bueno, lo que utilizaremos para el experimento se llamará la ley de Stokes, que en general es válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas moviéndose a velocidades bajas. Y bueno, la ley de Stokes puede escribirse como F sub D, que es la fuerza de arrastre sobre la esfera, igual a 6pi por U, que es la viscosidad dinámica, multiplicado por V, que es la velocidad del flujo, y multiplicado por R, que es el radio de la esfera. Si las partículas están cayendo verticalmente en un fluido viscoso debido a su propio peso, se puede calcular su velocidad de caída mediante la siguiente fórmula. V sub h, que es la velocidad de caída de las partículas, es igual a 2 novenos por R, que es el radio equivalente de la partícula, por G, que es la aceleración de la gravedad, multiplicado por la diferencia entre la densidad de las partículas y la densidad del fluido, todo eso dividido entre N, que es la viscosidad del fluido. Bueno, para este ensayo, primero nos aparece una guía. Esta guía hay que leerlo, es importante. En este caso nosotros ya lo hemos leído, simplemente pasamos. Y acá tenemos un cronómetro, tenemos unas esferas que son de 10, de 8, de 6 y de 5 milímetros. Tenemos nuestros tubos de agua, nuestro tubo de óleo y nuestro tubo de glicerina. Vamos a empezar con nuestra esfera de 10 milímetros. Presionamos Q porque vamos a moverlo hasta nuestro tubo de agua. Acá tenemos que ser precisos en el tiempo, es decir, para posteriormente tener que llenar nuestra tabla y luego hacer un cálculo de error. Presionamos Q y tenemos acá que ver que esto de acá esté en lo mínimo, en la escala de tiempo mínimo. Presionamos Q y luego espacio para que nuestro cronómetro empiece a funcionar. Presionamos Q y el valor que nos dé aquí vamos a apuntar como les dije. Bueno, acá nos encontramos en nuestro tubo de óleo. Verificamos con nuestro cronómetro esté en 0.00. Y acá le vamos a dar de nuevo clic en iniciamos. Y cuando esté acá es donde se inicia nuestro tiempo en nuestro cronómetro. Q. Y acá
como en el anterior, empieza a hacer su recorrido en nuestros tubos que son de 900 milímetros. Acá nos da 0.84 segundos. Eso de ahí también vamos a proceder a hacer nuestra anotación. Bueno, ahora nos encontramos acá con nuestro tubo que es de glicerina. Y también acá le vamos a dar Q para iniciar. Bueno, acá como podemos observar, nuestra esfera de 10 milímetros está bajando demasiado lento, ¿no? Y esto se debe a que la glicerina es más viscoso que los anteriores líquidos que hemos visto. Es importante manejar estos temas porque nos da un plus más para entender lo que nosotros vemos en teoría. A continuación, mi compañero es quien les va a explicar el llenado de las tablas con los que se hizo con las esferas de 8, de 6 y de 5 milímetros. Acá nos da 3.08, que es nuestro tiempo. Todo eso se procede a apuntar para luego sacar nuestros resultados. Ya, datos experimentados. En esta parte de vídeo vamos a desarrollar los siguientes cuadros o llenarlos. El fluido de agua. Como podemos observar, el diámetro de la esfera nos dan 4 tipos de diámetro: 10 milímetros, 8 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros. También ya nos dan el tiempo de caída, y lo que nos pide hallar es el tiempo promedio, distancia recorrida y la velocidad media, que es metros por segundo. Entonces, para hallar el tiempo promedio depende a cada diámetro de la esfera. Si nos dan diámetro de 10 milímetros, tenemos que sumar los 4 tiempos de caída y dividirlo sobre 4. En el ejemplo de 10 milímetros, que sería 0,66 más 0.65 más 0.65 más 0.66, todo eso se suma y el resultado se divide entre 4 y nos sale un valor de 0.655. Y así sucesivamente se hace para el 8 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros, que en el tiempo promedio nos da de 0.7175. En el de 6 milímetros nos da que es 0.765. En el 5 milímetros nos da que es 0.8075. Ya, la distancia recorrida depende al tamaño del tubo. En el tubo de ensayo, el tamaño del tubo en esta ocasión es de 900 milímetros, que en metros sería 0.9, que así se aplica para cada diámetro de la esfera. La velocidad media se halla entre la distancia recorrida sobre el tiempo promedio. Entonces, en el de 10 milímetros, la velocidad media sería 1.374. En el de 8 milímetros sería 1.254. En el de 6 milímetros sería 1.176 y en el de 5 milímetros sería 1.115. Y así sucesivamente se hace para el cuadro de tubo de óleo y el tubo de glicerina. Se aplica lo mismo. Ahora pasamos al siguiente cuadro. En este cuadro lo que nos pide hallar la velocidad recorrigida, la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática y el error relativo. Lo que ya nos dan es el diámetro de esfera y la velocidad media. El diámetro de esfera van a ser lo mismo: 10 milímetros, 8 milímetros, 6 milímetros y 5 milímetros. La velocidad corregida se halla con la fórmula, la número 8, que es la
velocidad corregida es igual a 1 más 2,4 por el radio del diámetro de la esfera por el radio de cada velocidad, todo multiplicado por la velocidad. Entonces, la primera, para el diámetro de esfera de 10 milímetros, su velocidad corregida es de 2.123. Para el segundo, 8 milímetros, su velocidad corregida es 1.801. Para el de 6 milímetros, la velocidad corregida es de 1.5608. El de 5 milímetros, su velocidad corregida es de 1.419. Para hallar la viscosidad dinámica, también se tiene que aplicar una fórmula que está en el punto 9 en el PDF. La fórmula sería viscosidad es igual a 2 por el radio al cuadrado por la gravedad, todo multiplicado por la densidad de la esfera menos la densidad del fluido, sobre 9 por 1 más 2,4 por el radio de la esfera por el radio del diámetro, todo multiplicado por la velocidad. Entonces, como podemos observar o deducir que nos dan densidad de la esfera y densidad del fluido, la densidad del fluido depende al fluido que te van a pedir. De repente te piden el fluido del agua, va a ser una densidad que es de 1000, o la densidad del óleo o la densidad de la glicerina. Depende. La densidad de la esfera es 7850. Toda esa fórmula lo van a aplicar en la viscosidad dinámica. La primera de la viscosidad dinámica para 10 milímetros sale 0.1758. La segunda para 8 milímetros sale 0.1323. La tercera de 6 milímetros sale 0.1190. La de 5 milímetros, su viscosidad dinámica es 2.7919. Ahora, para hallar la viscosidad cinemática. En la viscosidad cinética cinemática se va a aplicar la fórmula de la velocidad es igual a la viscosidad sobre la densidad del fluido. La densidad del fluido depende al fluido que te den, al fluido agua, al fluido de óleo o al fluido de glicerina. Esto se va a trabajar en base a la densidad del agua, que es de 1000 sobre 1000 entre la viscosidad dinámica, y eso nos va a dar un resultado de 0.0001758, y así sucesivamente se va trabajando por cada diámetro de la esfera. El error relativo porcentual se halla con la siguiente forma. El valor experimental menos el valor real sobre el valor real por 100. Entonces el error relativo porcentual de cada diámetro de la esfera, el de 10 milímetros sería 176.20%, el de 8 milímetros sería 133.6%, el de 6 milímetros sería 119.7%, el de 5 milímetros sería 279.1%. Y así se va a ir desarrollando para el fluido de glicerina y el fluido de óleo. Gracias. Recomendaciones y conclusiones. Una de las recomendaciones es que las principales fuentes de errores en este experimento son que al momento que iniciamos el cronómetro no siempre coinciden con la línea que indica 0 milímetros. De igual forma, puede haber errores al momento de detener el cronómetro cuando éste llega a los 900 milímetros. También se debe tener en cuenta un factor de corrección
para que se confirme que la velocidad límite es proporcional al de las esferas. Entre las conclusiones tenemos que siempre debemos hacer un promedio de todos los tiempos. Esto nos va a ayudar a disminuir la cantidad de error que se puede obtener en los resultados. Se concluye que la velocidad límite es proporcional al área de las esferas. Para que se produzcan cambios en la velocidad de la esfera es determinante la densidad y tamaño de la misma. Bueno, gracias a esta plataforma que nos sirve para la investigación y aplicación experimental en la situación actual que no podemos ir a un laboratorio, fue de mucha ayuda y fue posible realizar dicho experimento sin ningún problema. Gracias.